me quiere matar, que quiere acabar conmigo para cobrar la pensión. Ahí la tienes. Qué pasada, impresionante la Meca. Se come así, coge el arroz, se pone aquí en la mano, se hace así y ahora así. ¡Hostia! Encima de la moto. ¿Ves estos edificios como están? Prácticamente ya queda solo la frente, aquí más. Recuerda mucho a Irak, está reconstruyendo la ciudad. No sé qué están haciendo, pero vamos, han echado varios barrios abajo. Imaginad de gente que vivía ahí. Son las 8:30 de la mañana, nos vamos de Jeddah hacia la Meca. A ver si este no me cierra. La verdad que Jeddah es una ciudad grandísima, muy moderna, tiene de todo. Fernandita ha hecho el curso de buceo, ha sido 4 días. Huevos, cariño. ¿Dónde? Ahí. Ahora no hay huevo ni hostia, vámonos. Ya ves, ahora está abierto para el desayuno. Ya. 20 minutos que hemos salido y ya primera parada, a comer huevos. ¿Cómo que hace 20 minutos? 20. Hace media hora. Bueno, Hace media hora, pero ¿qué es lo que pasa? O paramos ahora o paramos dentro de media hora porque mi barriga está así. Eres la paraditas. No soy la paradita. Si yo como bien por la mañana, me aguento. Si te aguantas 2 horas, la paradita. 2 horas da para hacer 250 kilómetros. Estas redecillas de puta madre para los melones. Dios, todo lo que hay con una mujer, paraditas. Menos mal que vamos sin prisas. ¿Vamos? Bueno, esto que hacemos, esto lo hace todo el mundo. Si tienen que ir para allá, se meten en contradirección con el vehículo sin ningún problema para no ir hasta la siguiente rotonda. Es todo legal, ¿eh? Yo le llamo hacer un árabe. Fernandita en la gasolinera se está comiendo toda la tarrina de hummus. ¿Sabéis lo que es hummus? Hummus es una pasta de garbanzo con aceite de oliva y a veces también mezclan pasta de sésamo. Vamos a la Meca para que Vicente se convierta. Sí, ahí voy a darle 4 vueltas a la Meca a ver si redimo mis pecados. Yo comiendo aquí en la sombra. El único sitio con sombra es aquí. Y al sol los bombones se derriten. 45 grados a las 10:30 de la mañana, un calor de la leche. Están los puños ardiendo, yo ardiendo. La moto es 103 grados. Pero aguantan bien el calor. Yo pensaba que lo llevarían peor. Cuando paras en el semáforo, la temperatura sube, no refrigera. La visera tienes que bajarla porque te quema la cara el aire. Dirección a Al-Harra, que es donde está la ciudad santa. Dice el Islam que todos los musulmanes que tengan medios económicos deben ir al menos una vez en la vida a la Meca. Llevas mal el calorcito, y eso que te gusta el calor. Hombre, es que un calor normal, ¿no? 50 grados. Yo aguanto todo, calor, fríos, lo que me echen. Lo que pasa es que no tienes pelo en la cabeza. Y Sí, eso lo no que pasa es que tú tienes que curtirte aún. Como no tienes pelo en la cabeza, pues el calor evapora. Y nadie en las calles, con No. este calor, como para darte un paseo por aquí. Imaginaros en agosto. Aquí en agosto 50 y tantos grados seguro. Hay unos hotelazos, hay una capacidad hotelera grandísima y hay hoteles súper de lujo. Todos los edificios estos son hoteles. La peregrinación a la Meca supone para Arabia Saudí la segunda fuente de ingresos después del petróleo. Es ahí la Meca, mírala. Ahí la tienes. ¡Qué pasada! Impresionante la Meca. La Meca la visitan 2 millones de musulmanes al año. En el centro de la mezquita se encuentra la Kaaba, un cubículo cuadrado que representa la casa de Dios en la tierra. Aquí ves gente con trajes diferentes porque son peregrinos que vienen de otros países musulmanes con sus trajes diferentes. Aquí usan la valla negra las mujeres y blanco los hombres. Fijaros el reloj ese, parece el de Londres, pero este es más grande. Podemos meternos en un problema porque aquí está prohibido para los no musulmanes. Take me back to the old. Dicen que en la Meca cuando rezas vale por 1 millón de rezos y en la Medina 5.000. 5.000. Let's sing all. Todas las líneas de aire acondicionados que hay, todos son marrón, son aires. Cada apartamento que tiene 5 cuartos tendrá 5 aires. Hello. España. España. Yes. Esto es muy normal, cada semáforo, raro es que no nos pare uno para hacer fotos. No sé si es porque no ven motos o porque nos ven a 46 grados aquí encima de la moto. Hemos localizado un McDonald's y vamos a ir ahí a quedarnos hasta que se empiece a hacer de noche y podamos continuar. Para beber agua otra vez. Take me back down the old dirt road. Estoy muerta de calor, agobiada. Down the old dirt road. Take me back down the old dirt road.
Bueno, pues ya hemos llegado a McDonald's, vamos a entrar dentro y nos vamos a quedar hasta la tarde. Son 11:30 de la mañana, por lo menos vamos a quedar hasta las 7 o las 8 de la tarde. A ver si se puede circular, porque ahora es imposible. Marca 47 grados. Aquí estamos. 47 grados fuera, un calor del carajo, así que hemos decidido venirnos aquí y editar. Ahora es la 1 y nos quedaremos hasta las 8 o las 9 de la noche, que empieza a bajar un poquito el calor. Estamos en la Meca, bueno, ya a las afueras de la Meca, que podía estar. Qué calor, por favor, horrible, horrible. A trabajar un poquito para que tengáis vídeos. Bueno, hemos salido de la Meca, la empresa Rataí. Mirad qué puerto, estamos a 1400 metros de altitud, sigue subiendo. Hemos salido ya tarde, serían 7:30, estaba oscureciendo, pero aún así aquí me marcan 40 grados. Vamos a llegar ahora a Taif, que es un pueblo donde hay una cadena de montañas que sigue casi hasta el sur. Hay unas montañas que llegan casi a 3000 metros y ahí llueve. Y vamos ahora a pillar justo esa cadena de montañas. Seguiremos por ahí durante unos cuantos kilómetros y luego ya bajaremos a la playa. Todo dependerá del tiempo. Apenas es de noche, no vamos a ver los paisajes, pero es que de día es imposible circular. Y sigue subiendo, mira, donde veis las luces, sigue para allá arriba y arriba y sigue. Aquí el mapa se ve perfecto. Estamos ahora a 28 grados, casi 2000 metros. Es la gloria después de todo el calor que hemos pasado. Es una maravilla, de verdad. Se nota como que el ambiente está más fresco, más bonito, más todo. Dios, qué calor hemos pasado, ¿eh? La gente se para en los sitios verdes para hacer picnic. Bueno, aquí en Arabia Saudí hay varias señales para comunicarse. Tampoco tienes que hablar su idioma, pero con algunas señales ya sabes lo que decir. La primera, se hace así, como no es como los italianos, hacen así con la mano como despacio, espérate, un momento, y luego así como Werahin, ¿de dónde eres? Si te hace con la mano así, te está preguntando de dónde eres. Se hace así. Qué chulo, parece Navidad. Mira, con rosas, ¿ves? Aquí es la ciudad de la rosa. Hay plantaciones y plantaciones de rosas y hay una época que hacen la fiesta de las rosas. Hemos parado aquí a tomar un zumo y ha venido la policía y nos ha pedido el pasaporte y la documentación de la moto. Me ha hecho una multa ahí atrás, una foto. Espero que no estén suficientemente informatizados para que la tengan ya en el ordenador. Ahora veremos. Cara de simpático no tenía. Mira que normalmente son muy majos, pero este, a ver, si no da por culo. Está bien. Hello. Hello. وين باسبور؟ لا لا What? English? انجلس هذا دراجة. موتو؟ ايه هذا ليس دراجة. Grande. نمبر ايه نمبر. Atrás. Yeah. ها This is. This is the plaque. Problem? Okay. Thank you. Okay. Yes. Decía que si no llevaba matrícula adelante. Aquí las motos no llevan adelante, vamos. Yo por lo menos no lo he visto. Tampoco es que haya visto muchas motos. Hello. No, España. Bueno, y al final a Fernanda no le ha pedido nada. Es que te paran y bueno, por entretenerse, te preguntan cosas. Vamos a acampar aquí esta noche. La verdad que estaba complicado. La carretera está ahí. Hemos encontrado aquí un caminito que se metía. Había algo de arena, pero bueno, no estaba mal. Esta noche dormiremos aquí. Fernanda está preparándose la cena. Alubias con atún, novedad. Buenos días, muchachos, hemos acampado aquí, como veis, ahí está la carretera, entramos por allí, por aquel camino que hay allá y venimos por aquí. La verdad es que de noche cuesta encontrar un sitio para acampar porque no se ve nada, y más cuando no hay luna llena y está la noche cerrada. Y luego aquí el problema es que te metes, lo normal es que te encuentres arena, y claro, como te atasques de noche con arena ya, pues ¿para qué queremos más? Buenos días, me falta dormir más. Aquí soy en pajaritos, se nota que hemos salido del desierto, que el desierto es que ni un grillo. Aquí te despiertan los pajaritos por la mañana. Esta zona es más montañosa, estamos a unos 1000 metros de altura y seguimos aquí en Arabia Saudí, claro. Nos vais a decir, todavía en Arabia Saudí, ¿por qué no avanzáis? Llevaremos ya unos 6000 kilómetros en Arabia Saudí, más o menos. Estamos para disfrutar del viaje, para conocer los países, no solo pasar.
Claro, si pasas no te enteras de nada. También depende si tienes tiempo o no tienes tiempo. Si no tienes tiempo y quieres hacer muchos países, aunque no los veas, pues ya sabes, no te bajes de la moto. Pero si tienes tiempo, pues lo suyo es viajar tranquilamente, estando en los sitios y te enteras de lo que es un país, porque de otra forma no lo llegas ni a asimilar. Pasas uno, pasas otro, os habrá pasado seguro a vosotros más de una vez. A veces nos pasa a nosotros incluso. Vamos camino a las islas Farasan, o Farasan Island, que está justo en el sur de Arabia Saudí, en el Mar Rojo. Y yo creo que llegaremos un par de días o 3. Es que hay un problema, solo podemos circular o de noche o de madrugada. Ahora mismo son las 6 de la mañana y aquí porque estamos a 1000 metros de altitud. Si estuviéramos abajo haría un calor que no se puede ni estar ya. Hay que salir a las 5, hay que salir casi de noche. Bueno, pues eso es lo que hay. Seguimos. Pues nos vamos. Cuidado, no pases por encima de las maderas esas, no hayan clavos. Fíjate, cuidado por donde pisas. Qué a gusto se está aquí, a 2000 metros estamos. ¿A qué temperatura? A 29 grados. Abajo estarán a 44 por lo menos. Estamos yendo paralelos al Mar Rojo por una cordillera. Ahora os lo voy a marcar ahí en el mapa para que veáis dónde estamos. Es una ruta muy bonita, que es autovía porque aquí las carreteras casi todo es así, pero por lo menos tiene curvas, porque lo que es la parte de abajo todo llano, aburrido y con un calor impresionante. Aquí por lo menos se puede circular, son las 9:27 y está genial la temperatura. Creo que es él. Sí. Hello. Hello. How are you? Harley. Good. Good. 1 year. One year. It's new. Nice bike. You stay in Baja or Yeah, it continues. Just we drink a coffee and after you continue. don't need to stay there. No, today no. And it continue. How do it? The weather is perfect. Go to Abha? Yes. Just maybe a coffee and after go. Okay, no problem. Okay. I follow you. Bueno, veis ese chico que está a mi lado. Se llama Abdelaziz. Abdelaziz. If you want to say hi. Bye. Y él que me pagó el curso de buceo que os he comentado. Esa es su primera moto, una Harley Davidson 1800 cilindrada. Tiene 2000 kilómetros, está nuevecita. Vamos a hacer una ruta con él y luego ya seguiremos nuestra marcha. Thank you. Qué chulo, ¿no? Huh. Qué guapo. Very nice. Very good. It's very hot to walk. With bike? I don't know what to With the bike? With the bike, yes. Walk? No, when you go there? No, not walk. Walk. Back? Yes. Back to Baja? Yes. Okay, yeah. It's very hot. Yeah. It's walk. Oh. No, die after that. Íbamos a subir andando, pero como que no, hace un calor que te mueres. Buah. Yo me deshidrato. Con la moto voy. Pero andando- Qué perezosos, pero que hace mucho calor. Pues él es de aquí, de este pueblo, que está a 2200 metros y se está de maravilla, comparado con el calorazo que hace abajo. Tiene el carnet de moto hace un año, pero va muy bien en moto. You are good drive. Bueno muchachos, pues aquí se come así. Coge el arroz, se pone aquí en la mano, se hace así y ahora así. Se empuja con el dedo y para adentro. Sabe mejor, ¿a que sí? Sabe perfecto. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Very good. Thank you. Welcome.
Azuzu. Azul. Azus. Sure. Mi chica, que es más barato comprarle un traje que invitarla a comer. Solo yo estoy comiendo. Y todos mirando. hemos acabado todos. Aquí otro amigo. Oh, how are you? Your name? Abdullah. 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 Abdulaziz. Abdulaziz. Y Fernandita. Azus. Asus, el nombre corto. Y Fernandita, pues Short dándole name ahí for me, al arroz. Abud. Hay otra hecho de member. Shukran, Abdullah, shukran, Abdulaziz, shukran. Yo, كنت كده اسمع. Ay, calambre. Cramp. La posición cambia totalmente. Es como el asiento es súper ancho, súper confortable y la posición es totalmente diferente. Yo no sé, pero tendré que probar. Pero estoy segura que me gustará porque me gustan todas. No la pruebes, que te gusta y la liamos. Y estas son caras. Exacto. Hala. Thank you, Abdulaziz. Bye bye. Y vamos a echar gasolina, pero es la hora de oración, están rezando, así que no nos echan. ¿Qué pasa? ¿Están rezando? Pues nada, están rezando también, así que no nos echan gasolina. Hostia, cuántos monos. Ya viene, mira, mira. Mira, mira, qué pasada. Ha sacado la bolsa como si fuera basura y ya vienen todos como locos. No tenemos nada para darles. No hay nada. Tengo una bolsa de pan. ¿Tienes ahí pan? Sí. Pues ven, una bolsa con pan. Dios, mi pan. Tírales, tírales algo ahí. Ya viene, mira, mira. Tírales un poco. Tírales, tírales algo ahí, para que veas que van de buena fe. Se pelea, mala hostia. Eso tiene una mala hostia. Mira, mira, el más grande, el macho. Serán tribus, ¿sabes? Serán comunidades. Ay, cariño, me da pena tirar mi pan. Mira ese atrás pequeñito bebecito. ¡Hostia! Encima de la moto. Encima de la moto, cariño. ¿Se había subido? Claro. Hostia, no lo he visto. Hostia, qué listo, tío. Te cogen la comida. Mira, se pelean. Dios, qué mala hostia tienen. Mira cómo se pelean, mira, mira. Ya va el otro a poner orden. Este se la quiere montar. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mira, mira. Mira, otro se sube a la moto, mira la moto, míralo. Hostia, qué bueno. A ver qué trinca. Aquí están peleados. Mira, hay uno. Joder, cómo le ha ido al mono. Les van a atropellar a algunos. Están pasando. Qué monada, ¿eh? Venga, vámonos ya, Cari. Que van a atropellar a unos. ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado! Ya le he cogido todo el palo que quedaba. Bonita la mezquita. Mierda. Puede ser que está abierto mi top. Espérate, aquí más sitio para parar. Estamos comiendo un mandi, vale 30 y tantos, que son 10 eurillos el plato. Hemos sacado nuestras cucharas porque, como sabéis, aquí no te ponen nada. Y hoy no toca comer con las manos, hoy comemos con cuchara. ¿Qué tal, mi niña? ¿Estás cansada o qué? ¿Tienes mala cara? ¿Qué te pasa? Estoy muy incómoda. Qué bonito. Qué bonito. No, no. Pobrecito. Qué bonito. Pues, la. Cariño. Hostia. No, 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 no.
perdido aquí, Dios mío. Hemos subido ahora a 2550 metros y la temperatura ha bajado a 23 grados. Son las 6 de la tarde y se está estupendo. A ver si no va a pasar frío. Mira a la izquierda, cariño. Estamos buscando un sitio para acampar. 2570 metros de altitud, temperatura 24 grados a las 6:30, o sea que esta noche va a hacer fresquete. Y pensar que allá abajo están a 45, 46 ahora mismo. No sé si se ve, unos que son amarillo, este rojo, y están muy dispersos. Y bueno, esto es porque como las mujeres no las pueden ver sin el hijab y sin el niqab, que es lo que se ponen aquí para comer y todo, pues aquí están más discretitos, no los ve nadie, entonces viene la familia y ningún vecino le está viendo. Y esto funciona aquí de esta forma. Más que para que no la vea, para que estén tranquilas, porque ellas no quieren que la vean. Pero no es porque los maridos tal, es que ellas mismas no quieren. Hemos dormido aquí, ya hemos desmontado el campamento, nos vamos hacia Isan, de ahí cogeremos el barco a las islas Farasan, esa es la idea, estaremos un par de días. Por esta zona de aquí estamos a 2200 metros, me hace calor, pero nada que ver con el calor que hace la línea de costa, que estarán a 45 grados ya tranquilamente. Entonces salimos por la montaña, luego bajaremos hacia abajo, que ahí sí que ya nos pegará todo el calor, dormiremos a 1 hora o algo así antes de llegar, madrugaremos por la mañana para que no nos pille el calor y iremos a coger el barco. No hemos mirado horario, supongo que saldrá barco por la mañana y luego por la tarde, no está muy lejos. El transporte es gratuito, tanto para los vehículos, moto, coche o personas, pues ya os contaremos cuando estemos allí, ya lo iremos viendo. Aquí hemos dormido bien, lo único los perros, hay muchos burros sueltos aquí, salvajes, muchísimos, que ya nos advirtieron que por la carretera llevemos cuidado y es verdad, hay muchos monos. Pero los monos son muy espabilados, hay manadas de monos grandísimas, pero ellos salen corriendo, cruzan con cuidado. Pero los burros, pues eso, burros son, se clavan en el medio y es muy peligroso, y sobre todo de noche. Como hace frío, ahora estamos circulando de día, la temperatura más o menos hace calor, pero se puede llevar. Esta noche nos han dado la tabarra a los perros, había un montón de perros por aquí ladrando, y los burros también, cuando hacen Hemos hecho un poquito de ejercicio, casi me da un infarto. Mira, hablemos. Que me quiere matar, que quiere acabar conmigo para cobrar la pensión. Seguro de vida no hay, ya sé que no hay seguro de vida. No. Qué mal, ¿por qué no has hecho un seguro de vida? No hay seguro, cariño. ¿Por qué no pagas un seguro de vida? Nada. ¿Cuánto cobra por un seguro de vida? Vamos a hacerlo ahora, ¿no? No, y que me asesines. Que solo he visto yo en las películas que se cargan a uno, hace el seguro y se lo fulminan. Que no me hago seguro, ¿verdad que no? ¿Hacemos un seguro o qué? No, ni de coña. Mira, qué interesada están en hacer un seguro. No son nadie, ¿eh? Nada. Mira, la cuestión es que... Pensión, 400 euros. La cuestión es que Vicente tiene que hacer ejercicio. Yo hago, pero él tiene que hacer. Cuando se pone a hacer, tarda mucho tiempo entre una sesión y otra. Me revienta unas agujetas al día siguiente que me voy a morir. Y siempre vuelve a empezar, entonces nunca avanza. ¿Qué pasa? Cuando él se pone a hacerlo solo, hace lo más simple, lo que menos esfuerzo exija. Y luego cuando me pongo con él... Hago ejercicio inteligente. Exacto, el que no suda. Y cuando me pongo con él, que no hemos hecho nada, o sea, le he puesto que hiciera un polichinelo. No saben lo que es polichinelo. Pero ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama, pero bueno. Eso que salta así y abre las piernas y cierra, ¿sabes? Claro, aquí al sol, descalzo. No hace calor, estaremos a unos 27 grados. Bueno, pero es que yo me he hecho una sesión de gomas ya. Bueno. El otro día, que no había hecho ninguna sesión de goma ni nada. Hemos hecho 3 rondas de ejercicios, 3 ejercicios súper simples y fáciles, de verdad. Y estaba que se iba a morir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pasa tanto tiempo hasta la próxima vez y vuelve a empezar otra vez. Ojo, entonces nunca yo he hecho mucho deporte en mi vida, muchísimo. La cuestión es que nosotros vamos a viajar mucho tiempo, estaremos viajando mucho tiempo. Entonces, si él no se mueve, decirle que si él no se mueve con 70 años no podrá subirse en la moto. Sí, pero decirle
¿Quién aguanta más en la moto? Yo no hago 500 kilómetros. Yo me los hago de un tirón y ella Yo no hago, cada no. 50 tiene que parar. A cada 1 hora me gusta parar porque así descanso mi cabeza y puedo, yo qué sé, disfruto así. No es porque no puedo hacerlo, es que disfruto más haciendo paradas. Vosotros, ¿no? Sois de los que va... Yo disfruto yendo en moto, yo de depósito a depósito iría. Yo también, pero vamos a ver. Ya, no, tú no aguantas, tú balance. empiezas a darme el coñazo, que Un vamos a balance. parar, que no sé cuánto, que tal. Lo que pasa es que Porque yo voy lo llevo junto bien. contigo, porque si fuese solo pararía, no te preguntaría. No avanzaría. ¿Para qué avanzaría? Los de la bicicleta la adelantarían. Bueno, pues ya está, no damos más el tostón. Reflexiones que nos hacemos. Pues nada, a ver si ya nos vamos. En serio, ¿eh? Es buena idea, ¿eh? No lo había pensado, ¿eh? Ay, que no lo hago seguro. Hacemos seguro que No, que acabas conmigo. Ale. Apaga la cámara y vamos a hablarlo.